Física cuántica 2. Vamos a estudiar ahora el efecto fotoeléctrico, uno de los más importantes de este tema, tanto por su interés como por el número de ejercicios de esta parte que os puede caer en un examen en selectividad. Adelante. Bueno, todo esto empieza cuando este señor, Hertz, allá en el año 1887, realizando este experimento, observa que aparece un paso de corriente eléctrica cuando se ilumina el cátodo con una fuente de luz. Bueno, esto hay que decir que se observó antes de que Thomson descubriera el electrón. Cuando se supo que estas partículas que hacían que circulara la corriente eléctrica eran electrones, pues todos empezaron a hacerse preguntas sobre este experimento y aparecieron muchas cosas que la física clásica era incapaz de explicar. Por ejemplo, se esperaba que esa emisión de electrones, que llamaremos fotoemisión, se produjera si la intensidad de la luz era suficiente. Porque recordad que la intensidad de una onda luminosa era la energía por unidad de tiempo y superficie. Por tanto, si esperábamos suficiente tiempo, pues los electrones conseguirían suficiente energía como para saltar. Pero lo que se observa es que solo hay fotoemisión a partir de una determinada frecuencia de la luz incidente. Recordad que la frecuencia está relacionada con la energía. Esa frecuencia a partir de la cual se produce fotoemisión se denominó frecuencia umbral. En esta gráfica podéis ver cómo, siendo esto la energía cinética de los electrones emitidos, se observa que la energía cinética es cero, ¿vale? Es cero, no hay emisión de electrones hasta que llegamos a un valor de la frecuencia, f sub 0, hasta aquí llegamos a un valor de la frecuencia donde sí empieza a haber fotoemisión. A partir de aquí sí, pero de aquí para abajo no hay fotoemisión, es decir, hay que pasar esta frecuencia. La luz incidente tiene que ser mayor o igual a esa frecuencia umbral. Está por encima de esa frecuencia umbral. Bien, seguimos. También se esperaba que si la intensidad fuera muy baja, pues bastaría con esperar el tiempo suficiente para que estos electrones fueran atesorando esa energía hasta tenerla suficiente como para producir el efecto. Lo que ocurre es que no se observa ese tiempo de retardo. La fotoemisión sí existe, y existe cuando se supera la frecuencia umbral. Esa fotoemisión es instantánea, prácticamente se miden nanosegundos. Por tanto, no hay atesoramiento, los electrones no atesoran energía, no son capaces de mantener, cosa que sí esperaba la teoría clásica, pero que no es lo que se observa. También se esperaba que si la intensidad de la luz aumentaba, cuando hablo de intensidad de la luz me estoy refiriendo a, imaginaos un haz de luz monocromática, por ejemplo, de un color, de una longitud de onda en el azul, pero más intensa, o sea que ilumina más. El color no cambia, pero ilumina más. Bien, pues si la intensidad de la luz aumentara, debería aumentar la energía de los electrones que se emitían. Bien, lo que se observa es que no, que si la intensidad aumenta,
aumenta el número de fotoelectrones, pero no su energía cinética máxima. Es decir, que si la intensidad es baja, hay pocos electrones, hay poca gente corriendo. Si la intensidad es alta, hay mucha gente corriendo, saltan muchos electrones, pero este señor que va aquí, que es el que tiene la energía cinética máxima, tiene la misma energía cinética que este señor, que es el primero, ¿ves? Este por aquí, este de aquí, tendría la misma energía cinética que este. Por tanto, sí, hay más electrones, pero no tienen mayor energía cinética. Bueno, todo esto lo arregla, da una explicación a todas estas incongruencias, la teoría cuántica de Einstein. Esta teoría cuántica surge en los primeros años del siglo XX, 1905 para ser exactos. ¿Y qué hace Einstein? Pues lo que hace Einstein es retomar la idea de los cuantos de Planck, pero no la limita a la emisión y la absorción de energía de los osciladores armónicos. Planck decía, los osciladores armónicos, esos átomos que forman la materia, que se comportan como osciladores armónicos, absorben o emiten energía de forma discontinua. Vale, Einstein extiende ese concepto y no se limita a la absorción o la emisión, sino que lo extiende a la propia naturaleza y propagación de la luz. Por tanto, esto significa la vuelta a la teoría corpuscular de la luz. ¿Recordáis? Esa que estableció Newton y que luego se comprobó que la que mejor se comportaba era la de Huygens, que era la teoría ondulatoria. Vale, pues vuelta a la teoría corpuscular de la luz. Por tanto, volvemos al origen. Bien, seguimos. Según la teoría de Einstein, y haciendo uso de esta extensión de la teoría de los cuantos de Planck, la energía que tiene una radiación no se reparte de forma homogénea en el frente de ondas, como estudiamos en su momento en la teoría clásica de ondas, ¿recordáis? Sino que se encuentra concentrada en corpúsculos de energía, esos corpúsculos que llamamos cuantos. Un cuanto, un corpúsculo de esa energía, puede tener la energía suficiente para arrancar un electrón del metal. ¿O no? La luz se propaga transportando esa energía en cuantos de luz. Por tanto, en la interacción con la materia, una onda electromagnética de frecuencia F puede ser considerada como un conjunto de partículas llamadas fotones. Me voy a parar un momentito en esta parte de aquí, y porque he dicho o no, porque es verdad, un cuanto puede tener la suficiente energía para arrancar un electrón, pero puede que no la tenga. Si ese cuanto de luz tiene la suficiente energía para arrancar un electrón, habrá efecto fotoeléctrico. Si no la tiene, no habrá efecto fotoeléctrico, porque el electrón no es capaz de atesorar energía a la espera de que le llegue otro cuanto para completar lo que le falta. Es decir, o lo coge o lo suelta, y si lo coge, salta, y si no puede saltar, no lo coge. Seguimos. Vamos a ver cómo sería la formulación de esta teoría cuántica de Einstein. Empezamos con la famosa ecuación de Planck, la energía igual a H por F. Bien, esa energía es la energía que porta un corpúsculo de luz, un cuanto de luz, un fotón. Un fotón tiene esa energía. Vale. Esa energía, según Einstein, se invierte en dos cosas. En arrancar el electrón del metal
esta energía es la energía necesaria para arrancar el electrón del metal y en darle una energía cinética. Por tanto, si no llego a arrancar el electrón, no voy a tener para darle energía cinética. Y por tanto, el electrón no va a saltar, porque no consigo romper la unión del electrón con el metal. Esa unión con el electrón con el metal es lo que se denomina función trabajo. Función trabajo o trabajo de extracción. Y ese trabajo de extracción o función trabajo depende de la frecuencia umbral. Es decir, este trabajo de extracción es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral del metal. En ocasiones puede que en lugar de frecuencia umbral nos hablen de longitud de onda umbral, pero ya sabéis que hay una relación entre frecuencia umbral y longitud de onda umbral. Recuerdo que la velocidad de propagación de la luz, c, se puede calcular como la longitud de onda por la frecuencia. Por tanto, hay una relación entre frecuencia y longitud de onda para una radiación que se propaga a una velocidad conocida. Bien, pues una vez que tenemos ya casi todas las piezas, lo único que nos queda es la formulación final de la teoría cuántica de Einstein, con la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, que es esta que veis aquí, donde la energía de la radiación que nos llega, que depende de la frecuencia de la radiación incidente, será igual a la función trabajo más la energía cinética máxima de los electrones emitidos, que es igual, evidentemente, a la masa del electrón por la velocidad máxima al cuadrado de los electrones que se emiten. No se tienen en cuenta los efectos relativistas en este caso. Repito, esta frecuencia F sub 0 es la frecuencia umbral, de la que, si no recuerdo mal, en la siguiente diapositiva hablamos un poquito de ella. Efectivamente. Vamos a hablar del trabajo de extracción y la energía cinética máxima. Bien, recordad que el trabajo de extracción era esto de aquí, W sub 0, trabajo de extracción, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues resulta que cuanto más débilmente esté unido el electrón al metal, menor será el trabajo de extracción y por tanto, si tengo que consumir menos aquí, pues tendré más energía disponible para esto y por tanto será mayor la energía cinética máxima de los electrones emitidos. Cada fotón extrae un electrón y le proporciona energía cinética. Si puede, si tiene suficiente. Si no tiene suficiente, no lo hace. No importa que lleguen 20.000 fotones. Cada uno de ellos es capaz de arrancar un electrón, o no. Si no puede, no lo arranca, y no lo arranca ni él, ni 20.000 que vengan detrás de él, ni 100.000 que vengan detrás de él. No depende de la intensidad, sino depende de la energía de cada fotón. Por tanto, la energía cinética de cada fotón será siempre la misma, porque la energía cinética de cada fotoelectrón será siempre la misma, porque el fotón porta la misma cantidad de energía. Estamos hablando siempre de luz monocromática. De nuevo, tenemos aquí esta energía, esta gráfica. ¿De acuerdo? Es necesario llegar a esta frecuencia umbral y a partir de aquí, al aumentar la frecuencia, aumenta la energía cinética de los electrones de forma proporcional. Bien, además, como esa función trabajo, o lo mismo, decir lo mismo sería esa frecuencia umbral,
es la unión del electrón con el metal, para cada metal existirá una frecuencia umbral distinta. Por tanto, es posible que una luz produzca efecto fotoeléctrico en un metal y no lo produzca en otro metal. Lo mismo podemos jugar con cambios de frecuencia en la radiación incidente. Aquí tenemos una gráfica en la que aparecen dos metales, A y B, y se observa cómo, por ejemplo, para esta frecuencia ya el metal A emite, pero el B aún no. Por tanto, con esta frecuencia, con esta luz, el metal A estaría emitiendo, pero no estaría emitiendo el metal B. Bien, seguimos. Vamos a hablar de el último concepto de esta parte, que es el potencial de frenado o potencial de corte. Bien, volvemos al experimento de Earth. Recordáis que, bueno, tenemos aquí el cátodo que se ilumina mediante una luz, dos electrones, los fotoelectrones viajan hacia el ánodo. Aquí tenemos una fuente de alimentación, una batería variable, con tensión variable, y este amperímetro nos permite comprobar que hay paso de corriente eléctrica. Bien, ¿qué es lo que se observa? Lo que se observa es que si yo este potencial lo voy disminuyendo hasta hacerlo negativo, es decir, que lo que estaría sería obligando a la corriente a ir en sentido contrario, llega un momento en el que se interrumpe el paso de corriente eléctrica, a pesar de que se esté iluminando el metal. Bien, este punto de aquí se denomina potencial de frenado, es decir, es el potencial necesario para detener la corriente eléctrica en una situación donde se está produciendo el efecto fotoeléctrico. Ese potencial de frenado depende de la luz y depende del metal. Y ese potencial de frenado lo podemos calcular de esta manera. ¿Vale? Bien. El potencial de frenado sería este, ¿vale? E es la carga del electrón. Esto sería la energía cinética máxima de los electrones. Claro, esta energía cinética máxima va a depender de la energía suministrada, que la energía suministrada por fotón va a depender del color de la luz incidente, es decir, de la frecuencia de la radiación que incide, y también va a depender de el trabajo de extracción, es decir, la frecuencia umbral. Por tanto, va a depender del tipo de luz y del metal correspondiente. Pero, como digo, se puede calcular de esta manera. Recordad que siempre que calculemos esto, el potencial lo vamos a obtener en voltios, pero para ello la carga debe estar en coulombios y esta masa debe estar en kilogramos y esta velocidad en metros por segundo, todo en el sistema internacional. Y aquí finaliza este vídeo sobre el efecto fotoeléctrico de Einstein. Espero que hayáis entendido lo máximo posible y no tengáis que volver a ponerlo muchas veces.